hoja 49, carilla A, quinto renglón de abajo hacia arriba en los dos puntos. Tanu Rabbanan. La persona debe vender todo lo que él tenga con tal de poder conseguir emparejarse con la hija de un Talmid Jajam, de un estudioso de la Torah. Es decir, vale la pena que la persona invierta todo su capital y todo su dinero con tal de lograr contraer el matrimonio con la hija de un estudioso. ¿Por qué? En el caso que Dios no permita el hombre se vaya de este mundo o tenga que exiliarse y estar lejos de su hogar, él igualmente puede estar seguro que sus hijos van a estar en el camino de la Torah y de las mitzvot, ya que aquella esposa que va a quedar a cargo de los hijos, ella fue educada con valores de Torah, respeto por la Torah, importancia por el estudio de la Torah, como vio en la casa de sus padres, y esas enseñanzas que ella mamó y recibió en la casa de sus padres, se las va a transmitir a sus hijos. Beal Isa Bat Amahares. En cambio, que no tome la hija de un ignorante, que aquí cuando estamos hablando de un Amahares, de un ignorante, era una persona realmente analfabeta, con muy poco conocimiento en absoluto, no solamente conocimientos de Torah, sino conocimientos de educación como persona y ser humano. Por lo tanto, que no tome bajo ningún punto de vista la hija de una persona con estas características. Si él, Dios no permita, muere o tiene que ser exiliado, los hijos de él van a quedar también ignorantes y analfabetos, no van a aprender lo que es el valor y la importancia por el estudio de la Torá, sino van a recibir otro tipo de conceptos y valores, buscar los placeres, el dinero, etc. Por lo tanto, uno debe alejarse de ese tipo de esposa. Tanu Rabbanan. Similar nos dice la Gemara, la persona debe vender todo lo que él tiene, y tomar como esposa a la hija de un sabio, y también, de la manera de lo posible, él ofrecer todo lo que él pueda dar, con tal de que un Talmid Jajam tome a su esposa, a su hija como esposa, es decir, conseguir o él mismo estar casado con la hija de un Talmid Jajam, o a su hija conseguirle un yerno para su hija, ¿sí? Un esposo para su hija que sea un gran sabio. Esto es como la mezcla de dos clases distintas de uvas. Algunos tipos de uvas son muy dulces, otras son medias amargas, y la mezcla de una con la otra crea un sabor agradable al paladar. Lo mismo, muchas tienen un color muy oscuro y otras un color demasiado lavado, y entre la mezcla de los dos se consigue un tono acorde y lindo a la vista. Esto es lo que dice Basal Leimbea Gefen Beambea Gefen Davarnae Umitkabel. Es una cosa linda a la vista, Umitkabel, y aceptable al paladar de la persona, esta combinación de las dos cosas. Aquí también la hija de un Talmid Jajam con un Talmid Jajam es una combinación perfecta y armoniosa. Pero que no tome la hija de un analfabeto. Hacen esto, sería como mezclar las uvas con el fruto de una zarza. Que además de arruinarle el sabor por ser demasiado agrio, también el color lo estropea. Es una combinación no fructífera, por lo tanto debe alejarse de esta pareja. Tanu Rabbanan. Si también nos dijeron nuestros Jajamim, la persona debe vender todo lo que posee con tal de tomar la hija de un sabio, como dijimos. Si él no encuentra la hija de un Talmid Jajam, de un estudioso de la Torah, no hay en la ciudad, por la zona disponible, una chica con estas características, por lo menos que busque emparentarse con la hija de aquellas personas que son filántropos y de conductas honorables y respetuosas, para que al menos sus hijos reciban una formación, una educación, conductas correctas y valores importantes.
Lo matzah bat gedolei ador, si no encuentra la hija de alguno de estos filántropos, como estamos diciendo, Isa bat rashe kenesiot, que tome entonces hijas de dirigentes comunitarios, que ellos cargan con la responsabilidad y dirección del tzibur, del público, que ellos también manejan conceptos y dedican su vida hacia los demás y que reciba al menos estos valores que también son muy importantes. Lo más tabata rashe kenesiot, si no encuentra hijas de dirigentes comunitarios, Isa bat gabbaet tzedakah, que tome por lo menos las hijas de los cobradores de la tzedakah, de la caridad. Estas personas que fueron designadas como cobradores, evidentemente son personas consideradas de mucha confianza, fiabilidad y nobleza. Si no, no les depositarían en sus manos el dinero de la tzedakah. Por lo tanto, de no poder conseguir esas otras mujeres, entonces al menos que consiga las hijas de personas que son 100% de confianza. Lo más tapat que parece acá y sabat me la si no encuentra las hijas de estos cobradores de la tzedakah, que tome como esposa a las hijas de aquellos maestros que enseñan a los chicos las palabras de la Torá, el estudio del Humash, etc. Y eso sí, que no tome la hija de un ignorante, como dijimos anteriormente, bajo ningún punto de vista. Estos ignorantes, analfabetos, como nombramos anteriormente, no estamos hablando que son solamente personas incultas, sino son personas que hasta tienen conductas repulsivas. Por eso dice acá, esos son considerados como algo abominable, repulsivo, así como el reptil es un animal perfectamente distinguible por sus características físicas y es notablemente un animal tamé, impuro. Así también el analfabeto, que estamos hablando aquí de una persona que se notaba perfectamente a simple vista que es una persona carente de Torá, carente de actitudes, virtudes y conductas nobles. Por lo tanto, uno debe estar alejado de ellos, así como le causa repulsión y rechazo un reptil. Beneshotehem Sheretz. Y así sus esposas también son consideradas como reptiles. Solamente les importa reproducirse y tener y engendrar muchos hijos como los reptiles. Y con respecto a las hijas de estas personas, está escrito en el pasuk Arur Shohev Imkol Behemah. Maldito todo aquel que se acuesta con un animal. Hasbe Shalom. ¿Sí? No es que está diciendo que son animales, sino la intención es así como el animal no tiene la capacidad de comprensión y entender las cosas. Estas chicas, lamentablemente, con la educación que recibieron en la casa que ellas se formaron, no tienen la capacidad de entender y comprender la importancia de lo que es la Torá, su estudio, y viven su vida solamente a nivel instintivo, como un animal, bajo los instintos de los deseos y los placeres. En ese aspecto fueron comparadas con los animales. Tania, Rebbi Omer, Amar Azul el Hol Bazar, manteniendo el mismo criterio, el señor Rebbi dijo: un analfabeto tiene prohibido el consumo de la carne. ¿Por qué? Nosotros estamos hablando de un animal que es un ser vivo, autónomo. Lo que la Torá permite y habilita que una persona pueda consumirlo es porque esto que nosotros consumimos pasa a ser parte de nuestro cuerpo y forma nuestras células alimentándolas. Entonces, uno tiene derecho de tomar un ser vivo para que sea parte de un ser humano, siempre y cuando que el ser humano esté elevándolo a un nivel mayor y superior a través del estudio de la Torá y su servicio a Boreolam. En cambio, este analfabeto, que como dijimos anteriormente, tiene una conducta similar a la de un animal, vive a base de los instintos y los placeres, entonces él no estaría elevando al animal a un nivel superior. Y esto nosotros lo aprendemos de Pasuk, que nos dice Zot Torata Behemah Behaof. Esta es la ley, literalmente la traducción de la palabra Torah, de los animales y de las aves.
Aprendieron los jajamim, con la osek batorá mutar lejol basar behemá. Todo aquel que se ocupa de la Torá tiene permitido consumir carne de los animales y de las aves. Y todo aquel que no estudia Torá no tiene derecho y permiso de consumir de la carne de los animales y de las aves. Por eso la Torá utilizó la expresión Zot Torat. Esta es la Torá y recién ahí recién ahí se le habilita y se le autoriza a esta persona el consumo de la carne de los animales y las aves. Amar Bilazar, dijo también Bilazar, este analfabeto que es tan pero tan peligroso, ya que es completamente acérrimo a los conocimientos de la Torá y tiene una conducta, como dijimos antes, muy repulsiva y baja, es peligrosa su compañía, a punto tal que puede llegar a matar a la persona que se encuentra al lado suyo al ponerse nervioso y estar enojado y enfadado por algo. Por lo tanto, dijo acá el Bilazar, está permitido matarlo, abriéndolo al medio desde su nariz hacia el pecho. Incluso en el día más santo que nosotros tenemos, en el día de Kippur, que cae conjuntamente con Shabbat, que está prohibido matar a una persona y profanarlo, aquí nosotros le autorizaríamos. Amrulo Talmidab, le dijeron los alumnos a Rabbi Elazar, ¿por qué habla de una manera tan pero tan fuerte de matarlo abriéndolo al medio? Emol Shoható, por lo menos di que se puede degollarlo, decapitarlo. La shahitá es un acto, el degollar, es un acto que en los animales exige una bendición. Matar a un animal abriéndolo al medio no existe ninguna bendición, porque es una manera de matarla despectiva. No corresponde decir berajá, una bendición, matando de esa manera a un animal. Aquí quiso decir la misma idea. Estas personas son notablemente despreciables por su conducta, no merecen que se las mate incluso de manera respetuosa. Obviamente no es para aplicar en la práctica, en la actualidad, como ya traen los poskim. Ahí estamos hablando, dijimos, gente realmente analfabeta con cero nivel de educación y de conductas normales. Amar Bilazar, dijo el Bilazar, con este mismo criterio, como nombramos antes, este tipo de analfabeto está prohibido que la persona viaje acompañado de él. Es un riesgo que quede a solas viajando al lado de un tipo de analfabeto como este. La Torá nos dice que justamente la Torá y el estudio de ella es la vida y lo que nos da longevidad. Al-Hayyab Lohaz, y este analfabeto, ni siquiera comprende lo que es vivir y que necesita para su propia vida el estudio de la Torá. Es decir, no valora su propia vida y no cuida y protege su propia vida. Quizás no intencionalmente, pero no tiene ni siquiera la capacidad de entender que está arruinando y destruyendo y matándose a sí mismo. No, más aún, que no va a tener valor por la vida de los demás. Por lo tanto, ante el más mínimo inconveniente y molestia, como dijimos antes, es capaz de llegar a matar a la persona que lo está acompañando. Por lo tanto, no debe viajar uno al lado de este tipo de ignorantes. Así también dijo el Bishmuel Nachmaní, en nombre de Hanan, que a este analfabeto está permitido partirlo en dos, como se parten los peces. Amar Bishmuel bar Yitzhak, Umigaboy, dijo el Bishmuel bar Yitzhak, y partiéndole, ¿sí?, la espina dorsal de él, que le crea una muerte inmediata, así también inmediatamente estaría permitido matarlo sin dudar en absoluto. Tania, Amar Rabbi Akiva, dijo Rabbi Akiva, que Sheiti Amares, cuando yo era un ignorante, la Gemara ya nos cuenta que Rabbi Akiva originalmente era un simple
campesino y no conocía, tenía más de 40 años y no tenía conocimiento ni siquiera de las letras del alfabeto hebreo, era un completo ignorante, pero él sí veía la conducta que tenían los grandes sabios y cómo ellos mantenían una distancia amplia y grande frente a ellos, a él mismo y a estos ignorantes, a punto tal, dijo Rabbi Akiva a Marty, que yo decía para mí mismo, la sensación que yo tenía estando desde el otro lado, desde el lado del ignorante, era mi telni talmid jajam ven a shechem nukahamor. ¿Quién me daría la posibilidad de tomar a uno de estos sabios y poder morderle su cuerpo como si fuese un burro? Amrulo talmidab, Rebbi, emor kakelev. Le dijeron sus alumnos cuando escucharon este comentario de parte de Rabbi Akiva. Es decir, Rabbi Akiva expresó los sentimientos que él sentía cuando era ignorante, cómo él se sentía marginado y con desdén, a punto tal que le generaba tanto odio que tenía ganas de morder a un talmid jajam. Pero en la comparación de morderlo, dijo morderlo como si fuese un burro. A eso los alumnos dijeron, ¿por qué como un burro? El que suele morder a las personas es un perro. ¿Por qué no te has comparado como un perro? Le contestó, es verdad que el perro muerde, pero el perro muerde y lo que hace es desgarrar solamente de la carne sin romper los huesos de la persona. En cambio, el burro tiene una mordida, unas mandíbulas más poderosas y cuando él muerde, llega a romper los huesos de la persona. Es decir, que le genera un daño y un dolor mayor. Rabbi Akiva quiso demostrar, era tanto el odio que sentía yo por los talmidei jajamim en aquel momento, que me daba ganas de dañarlos y hacerlos sufrir hasta incluso romperle los huesos. Que esto viene justamente a relación de los dichos que la Gemara nos acaba de comentar, de cuánto distanciamiento había que tomar de los ignorantes y analfabetos y lo peligroso que eran considerados por los talmidei jajamim, que de acuerdo a muchas opiniones hablaron de manera completamente exagerada para motivar e incentivar a la gente al estudio de la Torá y que se mantengan alejados de personas como estas, ya que la conducta de ellos era repulsiva, no querían que se acerquen a ellos y que sigan esas conductas y por eso hablaron de manera extremadamente rigurosa. Tania, así enseñó Rabbi Meir, toda aquella persona que casa a su hija con un ignorante, que sería similar a haberla amordazado y entregado delante de un león para que la coma. Así como el león, él aplasta con sus garras a la carne o a la presa y come mordiéndosela sin tener vergüenza delante de quien se encuentra, no se siente inhibido frente a ningún otro animal. Así también el ignorante, con su instinto animal, él aplasta a su pareja y hace uso de ella para sus necesidades, de deseos, para abastecer y alimentar sus deseos y no tiene ningún tipo de vergüenza y consideración frente a la otra persona. Tania, el Bieliezer Omer, así dijo en una oportunidad el Bieliezer, si no fuese que nosotros somos necesarios para estos analfabetos en el comercio, ya que ellos necesitan de nuestros servicios y prestaciones, ya nos hubiesen matado también a nosotros. Así enseñó también el Bihya con la Osek Batorah, mi pene, perdón, con la Osek Batorah lifne, amares, toda aquella persona que estudia Torah delante de un analfabeto y de un ignorante, que sería similar a tomar a la prometida de una persona y abusarse de ella delante de su prometido. Es decir, obviamente que es un sufrimiento y una desubicación, una conducta como esta, y aquí nos está diciendo lo mismo. Aquel analfabeto que no tiene acceso al estudio de la Torah en absoluto, si un talmid jajam se sienta a estudiar Torah y a explicarla delante de este ignorante que no está comprendiendo absolutamente nada de lo que le están hablando porque son conceptos
ajenos por completo a él, sería también como burlarse y abusarse de él, ya que la Torá también le pertenece a él. La Torá nos ordenó hacia nosotros, Moshe Rabbenu, Morashá que Ileat Jacob. ¿Qué es Morashá? Normalmente se suele traducir como que es la herencia del pueblo de Israel. Pero Jajamim nos dicen al Tikre Morashá en la Meorasá. La palabra Morashá es posible leerla como la expresión Meorasá. Es la prometida de Am Israel. Por lo tanto, si la Torá es como si fuese nuestra prometida, es nuestra pareja, entonces, cuando nosotros estudiamos Torah delante de este ignorante, que él no tiene acceso a ella, sería como que nosotros tomamos la mujer prometida para él y la llevamos para nosotros. Es más grande el odio que tienen los analfabetos hacia los sabios y estudiosos de la Torá, incluso aún más que el odio que tienen los gentiles hacia el pueblo de Israel, ya que aquí al fin y al cabo estamos hablando de dos naciones, los gentiles contra el pueblo de Israel, pero aquí dentro del mismo pueblo sentirse que ellos los marginan y los apartan por completo, les genera entonces un odio mayor incluso que el de los gentiles. Y si hablamos de las mujeres de ellos, el odio de ellas es aún mayor, es la naturaleza de la mujer más sensible, entonces el odio de ellas también es mayor y se enciende con más facilidad. Y si era una persona que había estudiado Torah, había tenido acceso a la Torah, y ahora él se apartó de ella y toma las conductas de un analfabeto, este es aún más todavía bajo y siente aún más odio, ya que él estuvo del lado de los Talmidei Jajamim y sabe cómo es que los estudiosos de la Torá hablan y se refieren a estos analfabetos. Entonces, él considera ahora que se apartó del camino, que ellos son gente completamente abusiva y orgullosos, y por lo tanto le genera ahora un mayor odio hacia ellos. Hay 6 cosas que fueron dichas en relación a estos ignorantes y analfabetos. Nosotros no los invitamos para que ellos sean testigos, que observen, por ejemplo, un matrimonio, para luego ellos poder testimoniar que se realizó un matrimonio. No los citamos e invitamos para que ellos puedan ser los testigos. Y también, si ellos vienen a dar testimonio en un tribunal, no tomamos el testimonio de ellos, ya que son sospechosos de estar mintiendo. Tampoco les revelamos a ellos ningún tipo de secretos, ya que no son confiables y van a inmediatamente difundirlo y transmitirlo. Y tampoco nombrarlos como encargados sobre los patrimonios de niños huérfanos, porque nuevamente sospechamos de la conducta de ellos y que ellos tomen del dinero de estos huérfanos para uso propio y que obviamente no cumplan correctamente con su función. Del mismo modo, tampoco nos ponemos a ellos encargados de la distribución y administración de los bienes que pertenecen a la caridad. Como nombró la Gemara anteriormente, tampoco se permite estar acompañados por ellos en algún camino, ya que quedaríamos a solas con ellos, y dijimos que esto es realmente riesgo de vida. Y hay quienes dicen que incluso no se permite pregonar sobre las pertenencias de ellos que se hayan extraviado. Si nosotros suponemos que había un contingente de ignorantes y analfabetos que estaba caminando y a alguno de ellos se le cayó algún artículo que sabemos que le pertenecen a ellos, al ser que tenemos la seguridad que es de uno de estos analfabetos,
no hay ninguna necesidad de pregonar y anunciar que hemos encontrado un objeto extraviado. Si bien la Torá exige, como está explicado en el tratado de Baba Metzia, que una persona que encuentra un objeto extraviado debe pregonar y anunciar que encontró un objeto extraviado y luego, de acuerdo a distintos parámetros, devolvérselo a su dueño original. Al ser que nosotros sabemos que se le extravió a uno de estos analfabetos e ignorantes, no necesitamos molestarnos en pregonar para devolvérselo, ya que la Torá a este tipo, como dijimos, de ignorantes que están en ese nivel tan bajo como aclaramos anteriormente, la Torá no exige que nos preocupemos por devolvérselo y puede quedar para el que lo encontró. Betaná más, sin embargo, el primer Taná que no puso en el listado el no pregonar y considera que también debemos preocuparnos de devolvérselo, él sostiene Zimdim de Nafik Mine Zara Mealia. A veces tienen el mérito de que algún descendiente de ellos o los hijos directamente de ellos sí se puedan formar como Talmidei Jajamim, como sabios, Beajirle, y por lo tanto que quede para él. Es decir, nos preocupamos de devolvérselo no porque la Torá haga hincapié y tenga interés en este ignorante y analfabeto, sino porque esto luego quedaría para su hijo y es posible que su hijo sí sea un estudioso de la Torá. Shenemar, como encontramos que ya dijo el Pasuk en el libro de Iob, Yahim Besadik y Ilbash, lo va a preparar aquel ignorante o persona no apta, pero el tzadik, el justo, va a ser quien luego va a vestirlo y tener provecho de él. Aquí también nosotros vamos a manipular el mismo concepto, manejarlo y decir, devuélveselo, no por él, sino porque es probable que su hijo sí sea un estudioso y que él pueda tener provecho de ese objeto.